Vamos a iniciar esta sesión de la red de aprendizaje. Por favor, les pido de manera más atenta si pueden silenciar sus micrófonos para que los ponentes no tengan ningún problema en ser escuchados. Y arrancamos, ¿no? En esta ocasión, el tema va a ser la escala de paisaje para la acción climática. El objetivo general es dar a conocer en qué consiste la escala de paisaje para la acción climática y qué se puede hacer desde lo local para generar impactos regionales que contribuyan a la adaptación al cambio climático. La agenda, pues, es la bienvenida y concepto, así como presentación de ponentes por parte de un servidor. La presentación del paisaje y la acción climática, elementos a considerar dentro del trabajo adaptativo, a cargo de Marco Antonio González de Gaya. Tenemos también la presentación del proyecto Territorios Productivos Sostenibles, TPS, y la escala del paisaje para la acción climática a cargo de Francisco Bardía del proyecto TPS. Cerramos con la sesión de preguntas y respuestas y damos la despedida a cargo de un servidor. Entonces, sin más por el momento, vamos a dar una breve introducción de lo que es la definición del paisaje. Esto se ha considerado como el concepto de paisaje ha sido abordado por diferentes disciplinas, generando versiones en la mayoría de los casos resultan complementarias. Hay N conceptos de paisaje, pero según el Convenio Europeo del Paisaje, lo definen como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población y cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y o humanos. También, si abordamos el concepto desde un enfoque sistémico, llamamos paisaje a la unidad espacio-temporal en la que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida pero inestable comunión. También, si se maneja la interpretación geográfica, es donde confluyen tanto los elementos naturales como los socioculturales. El paisaje ha sido considerado como un activo operativo y un recurso estratégico donde la belleza es secundaria frente a la utilidad de este. Con sostenibilidad y eficiencia, se define como un sistema funcional que integra tierra, cultivos, infraestructura como caminos y granjas y recursos naturales que generan valor económico. Por otro lado, autores mencionan que el tener en cuenta que un paisaje sonoro y vibrante trae consigo calidad de vida para todos los seres que se relacionan con él. De igual manera, manejan que se debe destacar que lo que ocurre en el territorio se refleja en el paisaje. Se puede decir que el paisaje es el espejo de las decisiones tomadas en las diferentes esferas de lo político, lo social, lo cultural y lo económico. Esta sería una breve introducción de lo que es paisaje y vamos a dar lectura a la semblanza de Marco Antonio González. Marco es biólogo por la UNAM, cuenta con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento de procesos de manejo comunitario del territorio, la biodiversidad y los recursos naturales en el sureste de México. Ha liderado numerosos proyectos de ordenamiento ecológico del territorio a nivel comunitario, municipal y regional, particularmente en regiones con alta diversidad biológica y cultural como la costa y sierra sur de Oaxaca, la selva Lacandón en Chiapas, la sierra de Huimanguillo en Tabasco y la región Maya en Quintana Roo. Es director general del Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental Gaia. Desde su fundación ha sido pieza clave en el diseño de metodologías participativas, el impulso de redes de colaboración territorial y la formación de capacidades técnicas en comunidades campesinas e indígenas. También ha promovido la integración de cadenas de valor sustentables. Participa activamente en redes de colaboración como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red Internacional de Forestería Análoga y el IPALAC de Ecology Fund. Contribuye a espacios de incidencia política y reflexión estratégica sobre manejo, desarrollo y justicia ambiental. Su liderazgo ha sido fundamental para posicionar a Gaia como una organización con más de 28 años de referencia en la gestión comunitaria en el territorio en México. Entonces, sin más por el momento, pues le damos la palabra a Marco. Adelante, Marco, bienvenido y muchas gracias por participar en la red de aprendizaje. Gracias, Pepe. Buenos días a todas y todos. Y voy a compartir. ¿Se ve mi presentación ahí? Sí, ¿Ya se ve? Sí. sí. Ok, gracias.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que creo que esta presentación me ha quitado el sueño durante bastantes días en esta semana. Y también creo que no es un tema tan simple de tratar y por el nivel de complejidad en su caso, pues bueno, espero que pueda dar algunos elementos que aporten a la discusión, ¿no? Yo titulé la presentación dentro de la red El paisaje y la acción climática, elementos a considerar dentro del trabajo adaptativo. Y creo que vale la pena desde el contexto de Proyectos Saberes, que es un proyecto que está dirigido a las familias de pequeños productores. Entonces, el contexto territorial de mucho de este trabajo pues está dado en las unidades familiares de producción. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿cuál es el trabajo adaptativo que estas unidades pueden hacer o no? O más bien están sujetas del clima, o realmente podemos contribuir desde ese espacio a generar condiciones de clima más eficientes. Parte de la discusión no es, para mí no es un asunto de ahora. Este trabajo viene desde hace mucho tiempo. Y ese mapa que algunos reconocerán, la selva lacandona, estuvimos trabajando por ahí para poder desarrollar un proceso de ordenamiento territorial. Entonces la pregunta era, ¿territorio o paisaje? O sea, ¿es el territorio el que tenemos que ordenar o a su vez ordenamos el paisaje? ¿Cuál es la diferencia entre el territorio concreto y el paisaje? Entonces, muchas de las políticas de ordenamiento tienen que ver con funciones territoriales o acciones territoriales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la funcionalidad, donde yo localizo el paisaje precisamente, ¿no? Entonces, la acción territorial tiene o no tiene repercusión con la funcionalidad que ese mismo territorio requiere y que ese mismo territorio emerge. Entonces, ese fue un dilema desde hace mucho tiempo que sigue estando todavía presente. Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina la funcionalidad territorial? ¿Qué puedo ordenar y cómo lo tengo que ordenar? ¿Qué límites los límites de la propiedad son en realidad límites funcionales o estos pueden limitar este, las funciones territoriales? ¿El trabajo parcelario es base para promover procesos de reconstrucción funcional, sí o no? Entonces, obviamente, el paisaje también tenemos que ver desde el punto de vista de las escalas, ¿no? Igual que el territorio. No es lo mismo ver una parcela que ver una comunidad agraria o que ver la sierra de norte de Puebla o de Oaxaca. Son territorios totalmente distintos y por lo tanto los sistemas de apropiación van a ser totalmente diferentes. Y el impacto de esas decisiones que tomemos en un sitio hacia la funcionalidad van a tener repercusiones totalmente diversas, pero son decisiones que finalmente sí trascienden a la funcionalidad y por tanto a la concepción del paisaje, ¿no? Voy a meterme con algunas cosas, ya Pepe dio un panorama de definiciones, yo no quisiera meterme tanto en definiciones, pero creo que vale la pena tenerlas concebidas otra vez, territorio, paisaje, ¿no? ¿Hay diferencia, no hay diferencia? Un territorio es un paisaje, porque ambos en muchas de las discusiones se pueden definir como construcciones sociales y de hecho son construcciones sociales, pero es lo mismo un territorio y un paisaje. Son iguales, son espejo uno del otro. ¿Quién va primero, el paisaje o el territorio? ¿Dónde acciono y dónde no acciono? ¿Dónde resulta la acción? Etcétera, ¿no? Entonces, el territorio es una discusión conceptual desde hace muchísimos años, no es reciente. La palabra griega territorio implica ya una definición conceptual y ha sido parte de la construcción filosófica del ser humano y de la población humana. Por eso dice Pepe, ha sido discutida por diferentes disciplinas, ¿no? El paisaje es lo mismo, ¿no? De hecho, desde la biología, donde yo pertenezco, o mi rama a la cual pertenecemos, el paisaje es parte de la biodiversidad, es uno de los tres elementos de la biodiversidad. Es lo mismo hablar de paisaje y de biodiversidad de paisaje junto con la de una especie, junta de un gen, se conciben de manera igual o tenemos que verlas como concepciones de alguna manera diferentes para poderlas entender, ¿no? Entonces, el territorio, para irnos viendo, es como esta construcción social que implica el control de aspectos económicos y la apropiación con aspectos sociales y culturales de un espacio. Y entonces el espacio empieza a surgir también como un ente por ahí, del cual el territorio, las personas, incluso las entidades biológicas se apropian y ejercen
poder sobre ellas, ¿no? El dominio territorial, como en el paisaje que se ve al lado, aunque no haya un humano ahí, está dominado por entes vivientes o organismos vivientes, el agave, la planta, el pastizal, la montaña, son parte de esa territorialidad y que va construyendo finalmente un paisaje. ¿Quién y cómo se hace ese ejercicio de decisiones? Es parte de las discusiones donde ha habido muchísimos geógrafos, sobre todo, y filósofos que discuten la decisión y el poder de decisión que implica entonces en la justicia social y ahora en la justicia ambiental de otros. ¿Sobre qué bases de conocimiento se establecen esas decisiones? Es lo mismo la población hace 500 años a la población 500 después, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué conocemos y cómo tomamos las percepciones del territorio y las decisiones sobre lo mismo? ¿Qué implica, qué implicaciones sociales tiene esa decisión? Y desde ese punto de vista, cualquier de esas decisiones que tomamos en el territorio va a generar una huella. Por eso, parte de las definiciones que decía Pepe dice es el espejo. Yo diría más que el espejo es la huella. Y es la huella en términos entrópicos, es decir, en términos de la energía. El cambio energético que finalmente un ecosistema además busca mantener, esa decisión que tomamos de manejo, de apropiación, de etcétera, implica movimiento en la energía. Y entonces se genera una huella. Por eso es como el paisaje, es esta como vista que tenemos, es este reflejo visual que tenemos, como se ve en la fotografía, pero que al final es una huella energética que finalmente el manejo, la apropiación va a generar. Y siempre es un estado de sucesión, nunca es permanente, siempre sucede. Entonces es un estado dinámico, ¿sí? Igual que el territorio, la decisión que tomamos nunca es estática, siempre es dinámica y por tanto esta huella siempre va a permanecer. Pero dentro del contexto del paisaje y del espacio, ¿no? Ese genera siempre cambios en el contexto y la funcionalidad, por lo tanto, normalmente se busca procesos de autorregulación. La vida como tal que ha conformado el paisaje permite finalmente generar estadios de autorregulación o lo que vamos a llamar después de homeostasis, ¿no? Es decir, la energía trata de mantenerse dentro del sistema. Si la energía se escapa, entonces la vida va a desaparecer. Y esa es parte de las discusiones que podrían tenerse entre el espacio, el paisaje, el territorio e incluso el tiempo, que son finalmente esquemas que vamos a ver un poco más adelante. También hay otras definiciones. A mí me gusta mucho esta de Milton Santos que dice, bueno, el territorio como territorio, vamos a partir primero del territorio, es una convención social, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo en la forma de la apropiación, concreta o simbólica. No siempre es concreto y tenemos muchos simbolismos que generan territorios indígenas, por ejemplo, y es una apropiación simbólica del espacio, ¿sí? Pero se vuelve un territorio a la que se vuelve un símbolo de apropiación social. Y entonces eso permite converger y tener una dinámica social que tiene obviamente o refleja dinámicas energéticas en el paisaje. Para otro filósofo, Foucault dice, bueno, esa decisión ha ido variando con el tiempo y dependiendo cómo evolucionamos como sociedad. Entonces, al principio el suelo, la población, explica Foucault, estaba basado en la soberanía y el poder se ejercía sobre la tierra, las fronteras, la producción. Sin embargo, el Estado moderno cambia y ahora impone no es el suelo, sino es el marco del territorio donde vive la población, donde gestiona la población. Entonces, la seguridad, el control se vuelven otra parte de estos escenarios. Y si esto lo convertimos a toma de decisiones y participación social, entonces la seguridad se vuelve un mecanismo de gobernanza y el conocimiento de eso se vuelve el poder y el saber. El desarrollo cultural también forman parte de esta construcción del territorio. Entonces son elementos que él pone en la mesa en el devenir de la civilización. Dice, bueno, no era al principio igual, de hecho los pueblos no se conocían, hoy estamos conectados hasta por el chat y eso implica también ejercicios de saber, conocimiento, de gobernabilidad, de seguridad y obviamente de recurso y soberanía concreta en términos de uno o diferentes territorios, como veremos un poco más adelante. Nosotros en el ejercicio que hemos hecho de ordenamientos y demás, hay otra concepción que a mí me gusta y que de repente el territorio se vuelve en una concepción más de espacio, porque las comunidades también tienen esta concepción espacial y espiritual que se refleja en sus quehaceres, pero que vislumbra más hacia un espacio, paisaje, donde finalmente se tienen una serie de elementos. Entonces ellos dicen, bueno, el espacio natura, es decir, los recursos naturales son parte de nuestras decisiones. No las tomamos únicamente
desde la naturaleza, sino nos tomamos para y con la naturaleza. El espacio de reproducción del pueblo donde vive como convive, donde se festeja, donde se educa, también forma parte de esta interconexión entre lo natural, lo reproductivo, social. El trabajo, donde como, donde cultivo, también forma parte de este ejercicio y entonces el espacio de trabajo también convive y no es de manera paralela, sino de manera intrínseca. Están ligados estos conceptos. El espacio de toma de decisiones de la lengua, de la costumbre, del cargo, de las leyes propias, también forman parte de este mismo entramado. Y obviamente el espacio de la colindancia, la superficie donde yo sí puedo ejercer poder, forma parte de ese territorio. La frontera para muchas comunidades y pueblos ha sido el límite exacto y también el límite de defensa, incluso con guerra, sangre y demás, que permiten esa hegemonía del pueblo para tener una dominancia de su cultura o del desarrollo cultural, que puede ser incluso la apropiación de otros territorios, la conquista de otros, etcétera, como es el devenir un poco de las civilizaciones en la historia. Sin embargo, este tipo de concepciones rebasa a las decisiones de repente concretas como las que se plantean desde la filosofía, un poco como Foucault, sino no son decisiones que se van diviniendo, sino también pueden ser divisiones intrínsecas o interconectadas que permiten una decisión mucho más compleja de la territorialidad, ¿no? Al final, esta construcción, este convenio, esta convención social de la apropiación, pues lo que hace es ejercer un dominio. Y hay de dominios a dominios. Hay formas en las cuales dominamos el territorio. Allá tenemos algunos cultivos en Medio Oriente, digo, en la parte asiática, donde de repente la formación de terrazas, la producción se vuelve parte de ese dominio y genera entonces un tipo de huella, y un tipo de transformación del paisaje. Vemos otro donde la agricultura industrial, pues más bien genera planos de superficie donde se elimina la complejidad y se queda el monocultivo, la industria, una ciudad. Y algunas más recientes, como la guerra de Gaza, que tenemos el antes y el después, donde después de un bombardeo, de una toma de decisión y una apropiación territorial, y entonces hay una transformación totalmente del territorio, de la hegemonía territorial y del paisaje, por lo tanto, en su tiempo. ¿Qué sucederá en el tiempo y en el espacio con respecto a cualquiera de estas decisiones? Eso precisamente, desde mi punto de vista, es la huella entrópica derivada de esa expresión cultural del poder. Toda la cultura ejerce poder de dominio, incluso no, la cultura no solamente verla como antrópica, sino también biológica. La cultura de la biología de un ecosistema ejerce poder y dominio en un territorio determinado que no necesariamente tiene límites precisos, pero que permite la convergencia con otros espacios donde las zonas de cotono, las zonas de transición entre uno y otra expresión biológica, tienen finalmente un proceso de intercambio muy ágil y muy importante, muy interesante, ¿no? Para mí el paisaje entonces se vuelve esta capacidad, huella que se genera en términos de estabilidad, de autorregulación, y lo que sucede con una decisión de poder, de dominio territorial, es que esa capacidad de autorregulación puede irse alejando cada vez más, ¿no? Aquí también hay otras concepciones que han venido dándose del territorio, como nuevas territorialidades, como el desarrollo sustentable, que finalmente busca que el paisaje esté mucho más cerca de este esquema de la autorregulación y la funcionalidad, ¿no? Pero también están ahora toda la teoría de los límites planetarios, donde lo que vemos es que cada vez las decisiones que tomamos en términos de hegemonía territorial nos aleja mucho más de la capacidad de autorregulación. Es decir, cada expresión cultural de este dominio de poder del territorio sí tiene reflejos en el equilibrio energético del planeta, ¿sí? No es que se pierda, no es que se vaya a ver, siempre depende de quién lo dice, ¿no? Para los humanos puede ser que el planeta se termine, para la vida no lo sabemos. Entonces, seguramente el humano no estará ya, pero la vida seguirá en el planeta porque siempre busca salidas en términos de este proceso de autorregulación, ¿no? Entonces ahí otra vez tenemos estos temas con dos elementos nuevos, ¿sí? El espacio, que también está definido ahora como ese espacio, ese lugar donde que está dado, el lugar de la posibilidad y antecede cualquier acción, conocimiento y práctica, según filósofo. Ahorita yo voy a debatir un poco eso, porque créanme que después de preparar esta presentación, pues ha habido cosas como muy interesantes y entonces la pregunta es, ¿quién genera el espacio? ¿Cómo se generó ese espacio donde finalmente está dado y el lugar de?
de dónde viene y cómo se dio del espacio sideral, de dónde viene y cómo tiene esos elementos y cómo se construyeron los elementos que permiten finalmente la construcción de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, esta convención tiene, como ya vimos, es una forma en la cual la sociedad se apropia simbólicamente, concretamente, hace un ejercicio de poder y en función del tiempo del ejercicio permite que esa huella entrópica sea mayor, sea menor, sea más extendida, más grande en el espacio, es una parcela o es un territorio completo, una sierra, todo el llano, como decía Echeverría hace algunos años, ¿no? La política pública de que solo las carreteras se queden sin sembrar pues una decisión, es una convención social dicha por una política pública que transformó el paisaje del territorio de todo el sureste de México y tenemos una transformación, ¿sí? Una huella entrópica que obviamente generó desequilibrios muy importantes para la biodiversidad, para la complejidad, para la conectividad, para la regulación térmica, ahora que estamos en el tema climático, y entonces por lo tanto también para los medios de vida, ¿no? El espacio el espacio, el paisaje, tiene esta posibilidad como sinónimo incluso del paraíso, de lo paradisiaco, ¿no? Porque genera esta visión de lo etéreo, de lo que se puede ver hasta el fondo, y entonces, como dice Foucault, el espacio es una expresión de simultaneidades, ¿sí? Encontradas en un momento, en un tiempo-momento, ¿no? Se yuxtaponen, está lo próximo y lo distante, lo lejano y lo cercano, lo que está de un lado y lo que está disperso, lo otro. Entonces es como este lugar donde el maguey que estamos viendo aquí enfrente, obviamente tiene la vista del volcán de la mujer dormida al fondo, pero finalmente, ¿cuál es el espacio-territorio y cuál es la funcionalidad y cuál es el paisaje? ¿Dónde converge el agave con el volcán? Y vamos a ver que están totalmente interconectados. Entonces, el paisaje es una expresión constante de procesos de adaptación, gestión y de resiliencia. Es decir, el agave genera resiliencia ambiental para el Iztaccíhuatl, sí o no. El Iztaccíhuatl lo genera para el agave, sí o no, ¿no? Y debe de entenderse como un espacio-tiempo donde la sucesión es la expresión permanente. No hay estados ideales y fijos, siempre están en constante movimiento, en constante cambio y en sucesión. No deberíamos de ver el desequilibrio como algo catastrófico. El problema es perder la noción de la estabilidad como lo catastrófico. Tenemos capacidades de generar autorregulación, sí. Podemos mejorar los procesos de autorregulación, sí. Vamos a generar cambios también. ¿Cómo hacemos que esos cambios permitan estar dentro de un marco de juego que podamos realmente dominar, trabajar, conocer y obviamente también ser adaptativos, generar conocimiento, saber a partir de ellos, ¿no? El estado de sucesión construye escenarios de estabilidad, como todas las prácticas que podemos poner en la mesa, que todos los presentes hemos hecho en el desarrollo rural, en el ejercicio productivo, todos esos generan y construyen escenarios, pero ese escenario en sí buscará siempre estabilidad y resiliencia. Por sí mismo, porque estamos viendo a seres vivos interactuando y generando condiciones para. Es decir, el respirar de este maguey, que es muy concreto y tiene una acción territorial puntual, emerge oxígeno que entonces se difunde en el territorio, en el paisaje. ¿De quién es el oxígeno que se libera de aquí? Pues del paisaje. Y entonces se vuelve ese espacio dado. Entonces, ¿quién genera el espacio dado? ¿Lo usa el territorio lo genera? Es una dualidad. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay todavía un tema que tenemos que ver, pero obviamente una cosa y la otra influye ya en el espacio, el territorio y el tiempo en el que estemos trabajando, ¿no? Creo yo que en términos de las posibilidades, la vida siempre va a buscar procesos de autorregulación, cuando todavía se mantienen márgenes de procesos que permitan la activación de la vida en un territorio determinado. Una decisión como la que acabamos de ver en términos del cambio de una guerra, donde permiten un cambio catastrófico de las relaciones, puede tardar mucho más tiempo de generar procesos de autorregulación, pero finalmente pueden suceder. En el COVID, las ciudades fueron invadidas después de que el humano dejó de transitar, empezaron a ser invadidas por vida silvestre, ¿no? Por animales, y empezaron a ser invadidas. Es decir, aún en una ciudad, la expresión de procesos de autorregulación
permanece y existe. Sin embargo, el tiempo de ese proceso puede ser mucho más largo que el mismo tiempo de la vida humana, ¿no? Entonces, el paisaje y esta funcionalidad como capacidad de autorregulación, ¿sí? La homeostasis, es decir, la capacidad de mantener más estable la energía, es una propiedad emergente del territorio. Lo hace el territorio, ¿sí? La respiración como un proceso homeostático es, es una propiedad emergente porque genera finalmente externalidades, como le llaman ahora a los servicios ambientales, externalidades positivas que conforman el espacio y el paisaje, ¿no? Y entonces integra cualidades regenerativas, pero iterativas también a diferentes escalas. La, lo que haga este agave en términos de la síntesis bioquímica en sus raíces, no se queda solamente pensada en la raíz del agave, sino que transita en el territorio y permite la convivencia y la creación de otros microorganismos dentro de ese paisaje milpero que también respira y transita en términos de creación de estabilidad o inestabilidad hacia el territorio del volcán. ¿Sí? Es decir, es bien difícil ponerle límites a ese tipo de cosas. Sin embargo, hay que tenerlas en consideración para actuar en lo concreto, ¿no? En escala, ¿en qué escala se tiene que actuar para generar procesos de autorregulación climática? Esa es una buena pregunta. La pregunta entonces sería qué es el clima y cómo se generó el clima, ¿no? Porque estamos hablando de procesos de adaptación al cambio climático. Entonces hay que ver y revisar qué es el clima y sobre eso, que qué es el clima, podemos saber entonces y preguntarnos si este agave tiene una acción climática, sí o no. ¿Sí? Y si no la tiene o si sí la tiene, cuál es su escala de acción y de proceso iterativo con el resto. ¿Puede generar cualidades regenerativas, sí o no? Esas cualidades permiten interactuar con el árbol de al lado, con la milpa, con el bosque de al lado, sí o no. ¿Cuáles son los elementos claves que tendrían que considerarse para integrarse en el proceso de construcción, perdón por la fotografía ahí, territorial? ¿Cómo construimos territorio a partir de este agave? Sería una buena pregunta, ¿no? O cómo construimos a partir de este paisaje una territorialidad que permite integrar diferentes condiciones. También el paisaje tiene esta capacidad, aunque puedo verlo en el esquema grande de todo este horizonte que vemos ahí, puedo segmentar el paisaje porque puedo hablar del paisaje nevado del Iztaccíhuatl, que está al fondo, puedo hablar del paisaje lagunero que se hace en el Inter, puedo hablar del paisaje milpero que se encuentra ahí o del bosque de encino que está ahí. También puede segmentarse. Y tal vez desde la parte biológica las primeras clasificaciones de paisaje que tuvimos estuvieron referidas al tipo de vegetación. Y a mí me parece, por ejemplo, que la de Miranda y Hernández es mucho más interesante porque habla de la relación clima-vegetación. Entonces, no hablamos de bosques, se habla de, no se habla de bosques de pino encino, sino se habla de la relación humedad-vegetación, ¿no? Selvas húmedas, selvas secas, que permiten finalmente tener una referencia del contexto del clima con respecto a la expresión de la vegetación en el sitio. Y eso es muy interesante de verlo, ¿no? Ahorita trato de ver eso. Ahora, ¿de dónde viene el clima y cómo se forma el clima? Entonces, la pregunta es si el proceso de homeostasis es una propiedad emergente, ¿el clima es una propiedad emergente o es un espacio de lo dado y de lo existente? Cuando pensamos en el cambio climático y pensamos en la vida en la Tierra, en realidad los primeros momentos de la expresión de la vida en la Tierra eran mucho más catastróficos que los de ahora, ¿no? La vida viene del mar, donde la estabilidad de la temperatura era mucho más clara porque el agua absorbe mucha de esta energía del calor y la amortigua, pero en la Tierra no existía este proceso. La mayor cantidad de lluvia anteriormente caía en el mar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Porque ahora llueve en la tierra y cómo es que se empieza a conquistar el territorio y cómo se forma una capacidad, incluso cómo el clima se empieza a formar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el abordaje de la vida en la tierra, lo que sucede es que empieza a haber ciclos cortos, donde la vegetación empieza a tener procesos de autorregulación y donde el agua se introduce a la vida
y no está en la atmósfera volando, sino se empieza a generar un ciclo, como le llaman ahora, los ciclos cortos del agua, lo que nosotros llamamos los ciclos hidrobiológicos del agua, ¿no? Es decir, el agua dentro de la vida permite entonces una capacidad de retenerla, se vuelve parte de la homeostasis y se vuelve una emergencia del territorio. Porque lo que sucede es que cuando entra el agua en la tierra se respira, se cambia la densidad del aire y entonces la nube puede volver a precipitar. Cuando eso está muy caliente y se evapora, como se ve en la lámina, la capacidad de mantener, absorber y de generar lluvia es mucho menor. Pero cuando la vegetación transpira, entonces lo que sucede es que la densidad del aire cambia y el fenómeno climático cambia y se hace un clima, se genera el clima. Entonces el clima es construcción del paisaje, está en el espacio dado o es una propiedad emergente del territorio, o es ambas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el origen, yo diría, es una propiedad emergente del dominio territorial. Esa convención biológica, en este caso de la vegetación, de poder ir subiendo al continente, lo que hizo fue una propiedad que permitió que el clima apareciera en el planeta, ¿no? Y después de eso sucedieron una serie de cosas. Entonces, esto no tendríamos que perderlo de vista, porque entonces la pregunta es, ¿una parcela es importante o no es importante? ¿Puede o no regular en un espacio-tiempo función climática? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El paisaje, entonces, ¿es el paisaje parcelado o es el paisaje del territorio mayor? Entonces, estas son de las cosas que yo creo que tendríamos que ver en perspectiva para poder ir haciendo con una serie de elementos que queremos poner al final, ese tipo de cosas. Otro elemento que sucedió aquí es que a la hora de que la vegetación permite tener mayor humedad, lo que hizo fue regular la temperatura en el suelo. Y todas las funciones biológicas tienen que mantener una temperatura estable, que normalmente está entre 28 o 12 grados centígrados. La mayor parte de las funciones biológicas se establecen en ese rango. Cuando perdemos humedad, cuando abrimos el suelo, lo descubrimos como está aquí, como muchas de las agriculturas están ahora, lo que perdemos es esta capacidad de absorción térmica y entonces las temperaturas pueden llegar hasta los 50 grados. Y no hay procesos biológicos que se puedan mantener aquí. Por eso es que tenemos cada vez más necesidad de incorporar nutrientes desde fuera, porque no hay capacidad biológica para los procesos de autorregulación. Entonces, sí perdemos capacidad de homeostasis, sí. Sí podemos generar capacidades de desierto, sí. Pero podemos también revertir, sí, también, en función de cómo y qué hacemos las cosas. De esta convención de apropiarnos del territorio, podemos cambiar esa realidad. Otro elemento que la vida hizo, y me parece también muy importante y también relevante para ahora, es que no solamente se requiere agua, sí se requiere energía. Todo el proceso de sucesión que implica conquistar cualquier cosa, reconvertir la territorialidad para generar procesos de homeostasis mayores, requiere energía. Y entonces la vida pues lo hizo estratégicamente y de una manera impresionante. No está peleando el estrecho de Hormuz para ver si el petróleo... No, no, no. Eso es para nosotros, ¿no? Es decir, aquí la ingeniería de la vida es mucho más interesante que eso. Y entonces lo que hizo fue dos grandes cosas, la fotosíntesis, pero también la alianza microbiana, ¿no? Toda la serie de microbios, bacterias y demás que están en el microbioma de las plantas permiten articular moléculas energéticas, que son las que finalmente permiten el proceso de reproducción, de sucesión y también de conectividad, de conexión. Yo diría también de biodiversidad. Obviamente, esto ya implica cierta biodiversidad. Este es un ejemplo muy concreto de la milpa, donde es el microbioma que la milpa ha ido generando a partir de su historia. Y eso permite entonces generar relaciones no solamente para la milpa, sino para los asociados de la milpa, el frijol más, pero también para el insecto que viene a la polinización, pero también para... Y entonces lo que generan son externalidades positivas que permiten biodiversidad y conectividad, que son los dos elementos que queremos ver. Sin embargo, hoy muchos de los suelos que tenemos, antes, bueno, también se requiere acumular la energía, no se puede estar gastando cotidianamente. Y entonces la vida generó posibilidades de tener moléculas bien complejas como la lignina, que están en todas las leñas. Y pasamos de herbáceas a leñosas en un proceso evolutivo que permitió acumular y acumular y acumular energía. ¿Qué es lo que sucede hoy en las agriculturas? Que tenemos normalmente puras
azúcares simples, moléculas energéticas muy sencillas, que se degradan con mucha facilidad. Y entonces lo que tenemos es un campo agrícola descarbonizado. La descarbonización es real, pero no va a batir, aunque yo le acumule mucho carbono al suelo, no va a batir necesariamente la temperatura ambiental. Ahí va a jugar mucho más el agua y habría que combinar carbono y agua dentro del proceso de regulación climática, que es algo que tendríamos que también que revisar poco a poco. Entonces, en términos de un proceso territorial y esta convención social de hacer territorio, entonces lo que tú tienes es que un primer factor que deberíamos de considerar es cómo voy a hacer que la regulación térmica se establezca, cómo mantengo más agua en mi primer estado serial de la sucesión, cómo genero moléculas energéticas que me permitan pasar a un segundo estado sucesional y pasar a un tercero. Y entonces ustedes empiezan a ver cómo lo primero que hace es tapar el suelo. Aparecen los pastos que son, ¿no? Y después empiezan a acumular energía y aparecen las leñas. En una tercera etapa cereales donde, desde mi punto de vista, la diversidad biológica aparece como esta capacidad de respuesta de plasticidad adaptativa. Entre más especies, más complejidad, mejores respuestas adaptativas vamos a tener. Y entonces puedo compartir energía con otro. Y la conectividad entonces también se da y el efecto frontera que nos encanta a nosotros no existe. En realidad el efecto frontera no es real. Lo que se quiere es una conectividad, una negociación con el otro, una capacidad de hablar, de comunicar energéticamente, molecularmente, genéticamente con el otro ecosistema que está al lado, que entonces permita reforzar las capacidades de homeostasis y obviamente de autorregulación de la vida en el planeta, ¿no? La convivencia y la cooperación son los dos elementos claves para que esto suceda. El límite evita la convivencia. Cuando vemos un paisaje en el norte del país, lo que vemos en una fotografía aérea, tenía unas aquí en la presentación, las quité, son los límites parcelados. Entonces la parcela sigue estando en el primer concepto de dominio territorial, el límite. Esto es mío, esto es tuyo. Y no tenemos posibilidades de conectividad, ¿sí? Pero también tenemos una simplificación impresionante de la biodiversidad y por lo tanto, como se dice, tenemos sistemas productivos muertos, desérticos, porque no tienen capacidades de homeostasis como tendría que ser, por la definición, los elementos de la vida. Este es un poco como lo que sucede, esta es la construcción actual del territorio agrícola, ¿no? Entonces, lo que tenemos, estábamos así, empezamos a simplificarlo, 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 hasta que llevamos a la reducción total de la complejidad y lo que tenemos es una deriva climática a partir de este uso de suelo, ¿sí? Mantenemos alta niveles de evaporación, no de evotranspiración o no de transpiración, de evaporación absoluta. No hay control del dominio climático, no hay control de la temperatura y también no tenemos capacidad ya energética en el territorio. Simplificamos hasta las moléculas energéticas que están en el suelo. Están sintetizadas y las llevamos al campo. No están complejizadas como lo hizo en un momento el ecosistema que permita los procesos de sucesión. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es una disminución drástica de la biodiversidad y drástica del proceso de sucesión y de la conectividad con los otros, ¿no? Pensamos que la adaptación debe de verse como esta respuesta de resiliencia que asegure condiciones de regulación microclimática. Este es un paisaje productivo de agave contra otro paisaje productivo de agave. La diferencia es obviamente a la vista, no solamente es el suelo rojo, sino es la expresión de la vida en uno contra la sequedad y el desierto en otro. Lo que estamos aquí haciendo es favorecer una especie que limita, que no está hecha para que no sea compleja, sino quitarle su posibilidad de complejidad. En un ecosistema natural, el agave es una nodriza. El agave le da casa y vida a otra serie de organismos alrededor y yo le quito todos esos pensando que hay una competencia para la producción del agave y le limito su capacidad. Reconocer que eso no es y que permito tener una condición de estabilidad mayor, nos permite entonces trascender en un escenario de mayor adaptación. Generamos una serie de estrategias nosotros para la transición adaptativa y pensamos que estos cuatro elementos que expuse anteriormente deberían estar presentes. La fertilidad vista como esta capacidad de energía, de mantener energía
que permita la reproducción, la conexión, la sucesión, la permeabilidad con la capacidad de poder captar y administrar el agua, no como agua, sino como regulador térmico, es decir, bajar la temperatura y mantener espacios, territorios mucho más estables. La biodiversidad que me permita plasticidad en la respuesta adaptativa y obviamente la conectividad como este estado de propiedad del territorio de emerger, ¿no? Lo que dono hacia afuera y que permite entonces mantener y hacer conexiones que entonces estos tres anteriores permitan mayor dominio territorial, ¿no? ¿Por dónde empezar en una propuesta adaptativa? Entonces decimos, bueno, el agua debe ser un elemento clave. Entonces decimos nosotros, no más suelos desnudos. No debería de haber suelos desnudos. Debería haber una práctica que cambie, no el tractor, sino el implemento del tractor, a que permita que las coberturas y el estadio, como se ve en la foto, permitan bajar la temperatura del suelo. Eso es un primer paso gigantesco. La cantidad de agua acumulada a partir de ahí genera estadios de humedad y obviamente, de resiliencia climática impresionantes, ¿no? La diversidad funcional no nos sirven tres plantas. Debemos de tener diversidad funcional que donde esa agua y esa energía empiece a complejizarse. La sucesión vegetal, como un proceso de monocultivos de cierto tiempo, más bien vamos haciendo transiciones que permitan un mejor uso de suelo, una mayor capacidad productiva y una diversidad de la producción y obviamente una estructura mayor del ecosistema. Esas fronteras eternas, planas de un monocultivo son creo que la crisis mucho más fuerte para los temas alimentarios en el mundo. Obviamente sabiendo que para el objetivos y metas de este proyecto que estamos exponiendo, la autosuficiencia alimentaria es clave, el fortalecimiento de la economía social y familiar y comunitaria debe de ser también un requisito y el relevo generacional y de género, así como la gobernanza comunitaria, también deberían de ser parte de esos elementos. Tres escalas de trabajo, la parcela, la organización y el territorio, donde finalmente podamos tener acciones diferenciadas, pero finalmente permitan converger en un fin común. Entonces decimos, la parcela es un escenario de juego, sí, sí lo es. La organización es el que modula, hace y permite, sí, tiene que tener capacidades para darse. No es la organización, sino el proceso organizativo el que importa. También la organización, obviamente, si ya existe, da, pero el proceso organizativo que se fomente debe de ser el más importante. Y obviamente la escala de territorio debe ser nuestro horizonte inmediato que permitamos tener convergencia con él. Entre más límites pongamos, menos resilientes y más aislados vamos a estar, ¿no? Este es un esquema, consideramos que interesante a partir de sistemas de producción, donde podemos tener múltiples sistemas de producción en un territorio determinado y que finalmente convergen en términos de conectividad, agua, etcétera. Y sería un poco tres elementos del proyecto: estrategias adaptativas y productivas que estén dadas desde parcela, pero vistas como paisajes productivos, no como parcelas. Ahora pensemos en agroecosistemas, fortalecimiento de capacidad del tejido social, las redes sociales también son parte del escenario que permiten desde la transformación y demás y la articulación de cadenas de valor, pero también obviamente el soporte social que implica el manejo del territorio y obviamente el valor económico visto más como la construcción de economías sociales que de valor únicamente de mercado, de transacción mercantil. Tenemos que ver cómo ese otro elemento del territorio, no hay economía que no provenga del territorio, entonces permita realmente generar procesos económicos a sociales específicas, sociedades pues, específicas que están en el territorio, ¿no? Estos son parte de los cambios o de los ajustes que se hicieron. Hicimos una serie de posibilidades y niveles, empezar a trabajar con el suelo, empezar a meter diversidad, complejidad, hasta ver cómo la estructura forestal se integra al cultivo sin que esto implique ninguna competencia. Hay muchos ejercicios interesantes ya en el territorio nacional y no solamente comunitarios, incluso hasta privados, donde la conveniencia de hacer esto ha permitido estabilidad productiva en el largo plazo. Y pensamos que sí, tenemos que empezar por acciones de restauración, con regenerativas, pero tenemos que hacer que esa capacidad se incrementen las capacidades de regeneración de un agroecosistema y no solamente de un sistema productivo, donde la conectividad va a ser la respuesta clave, ¿no? Entonces, un aumento de la complejidad funcional y el mejoramiento de procesos biológicos de regulación térmica y de manejo del clima serían los otros. Obviamente también el de energético arriba, ¿no?
Entonces, una serie de prácticas que vemos que permiten pasar, sí, de la parcela al demás y ver el contexto y la conectividad misma, es otra vez cambiar el concepto de parcela a agroecosistema, donde lo que hacemos es quitar el concepto de límite, ¿sí? Más bien favorecer que la parcela tenga una expresión espacial mucho mayor y que permita interconexión. Entonces, en el siguiente nivel es como nos acercamos al territorio, el territorio lo acercamos a la parcela, entonces ver cómo el cambio, el intercambio genético desde pólenes hasta demás, son parte de la conquista territorial que también tendríamos que fomentar. Cómo la estructura vegetal del sistema ayuda a procesos de regulación con el vecino. Cómo ver la vegetación y el agua como el elemento y obviamente las zonas de circuito del agua se vuelven también importantes. Generar áreas donde haya reservorios de biodiversidad que permiten interconexión deberían de ser parte de los elementos que tengamos que tener en un ámbito de escala mayor, ¿no? Em, Integrar la complejidad de sistemas productivos sería muy importante. Nos gusta mucho esta imagen de, esta es la parcela del productor más bueno con el que nos hemos metido. Digo, esto es hipotético, pero está dentro, alrededor de un desierto. Entonces su capacidad de conectividad está perdida y por lo tanto ese oasis se va a perder en el tiempo. Necesitamos paisajes que permitan la conexión y la conectividad, como está sucediendo hoy en algunos de los territorios con los que trabajamos, pero que tienen historia de este trabajo, que entonces lo que hacen es no limitar la frontera, sino extender la frontera, que haya conexión, intercambio con el vecino y con el otro, redes de colaboración familiares, integración de modelos de producción con una visión un poco mayor, ¿no? Obviamente, implementar la estrategia a nivel territorial también tendría que ver cómo el territorio va a jugar y algunos procesos que tengan que estar metidos ahí, como el agua, como el bosque y el paisaje. Empezar a ver el paisaje en el contexto del paisaje mucho más amplio, en ese horizonte que vemos y no solamente en la acción puntual parcelaria del dominio territorial, ¿no? Es parte de la complejidad que tendremos que ver. Una parcela por sí misma o incluso un conjunto de parcelas, como vemos en la agricultura industrial, no generan condiciones de cambio del contorno. Tienen que estar asociadas entre sí. Este, También la biodiversidad, cualquier proceso de adaptación debe de considerar la biodiversidad como un elemento clave, como ya lo habíamos dicho, y tenemos que estar viendo cómo esto permite conexiones e intercambios. La agrobiodiversidad, los parientes silvestres de lo que cultivamos, los necesitamos tener presentes. Tiene que haber un recambio, un enriquecimiento genético de lo que estamos trabajando y manejando aquí, ¿sí? Y eso es muy importante de revisar, ¿sale? Finalmente, también esta la rescaté de hace muchos años y lo que veíamos es, bueno, ¿cómo podemos trabajar en un proceso adaptativo y resiliente? Y alguien me había dicho, ¿por dónde podríamos empezar? Yo digo, primero es que la organización local, regional, tienen que estar fortalecidas como una condición. El valor social y las redes de trabajo sociales tienen que ser una primera condición. La otra es, tenemos que ocupar y usar el territorio, tenemos que apropiarnos de él, hacer un ejercicio de dominio, esta convención social del dominio del suelo a partir de ciertas estrategias que nos podrían dar, que ahí tenemos algunas de ellas, y que finalmente para nosotros se volvieron nuevas políticas de ordenamiento territorial. No es conservar y tener un límite, no es restaurar y tener otro límite, sino más bien es ver cómo el territorio en su conjunto puede generar estas políticas que permiten entonces un dominio mayor del territorio y por lo tanto una funcionalidad y salvaguardia de los soportes ambientales, ¿no? Generamos algunos indicadores así a muy grandes pasos y decíamos, bueno, ¿cómo medimos que eso tiene éxito, no? Pues tendríamos que ver cómo la producción y esto que estamos diciendo permite de mayor manera un aumento en las capacidades de ocupación del territorio, ¿no? Pero también tiene que haber una rentabilidad de esa apropiación. ¿Cómo genero a partir del trabajo que hacemos rentabilidad? Mayor capacidad de ocupación y de ahí entonces un aumento de la gobernanza porque tengo entonces si lo ocupo, tengo que generar capacidades de arreglo, de regla, de uso, estabilidad de lo que llamamos el caudal ecoproductivo, que es un poco lo que comentamos de esta capacidad del territorio en administrar, en mantener humedad y en regular el clima, la temperatura. La expresión de la biodiversidad como un elemento clave no es la biodiversidad en sí, sino es la capacidad que le doy al territorio para que se exprese esa biodiversidad en el tiempo, ¿sí? No solamente en el momento, en el tiempo total, ¿no? Y la reducción de la vulnerabilidad socioambiental como un elemento clave, ¿no?
Entonces consideramos que sí, en ese sentido sí, la parcela juega muy importante en la construcción del territorio. Sí, solo sí, no se pierde esta visión de paisaje que permita procesos de autorregulación desde la parcela a un universo mayor, ¿no? De la parcela del territorio al paisaje, de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo funcional. ¿Cómo metemos complejidad que al final me permita integrar otra vez en el contexto del territorio, de ese espacio que nuevamente, como la parcela lo que hace es una propiedad emergente que permite generar condiciones de espacio mucho más vivibles, ¿no? Creo que con esto termino y pues muchas gracias. Al contrario, Marco, muchas gracias por tu participación. Temas, temas muy interesantes, ¿no? Una muy buena trayectoria y mucha experiencia de tu parte compartida aquí. Vamos a dar paso a que Francisco Abardía nos comparta su presentación, pero antes vamos a dar lectura a su semblanza. Francisco Bardía Moros estudió Economía en la UNAM y Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco. Fue profesor en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, profesor investigador del Departamento de Sociología Rural en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como asesor legal de 34 comunidades forestales del estado de Oaxaca, que en 1983 recuperaron el dominio pleno de sus recursos forestales y formaron empresas forestales comunitarias. Desde hace 30 años se ha especializado en el financiamiento y sustentabilidad para el desarrollo rural y campesino desde perspectivas muy diversas. El Seminario de la Gestión de Recursos para el Desarrollo Rural y el Manejo Gerencial Comunitario, SEGER, IS-UNAM, articulación del esfuerzo de 19 organizaciones para la restauración de activos productivos y fomento a la biodiversidad, después del paso del huracán Stan en el estado de Chiapas. Coordinador del proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad de la CONABIO, bajo el lema de producir conservando y conservar produciendo. Coordinador general del proyecto OBI, Obvio de comercialización de productos orgánicos de comercio justo, sustentables y amigables con la biodiversidad de 22 organizaciones de pequeños productores y empresas comunitarias. Y coordinador técnico regional del proyecto Territorios Productivos Sostenibles en el estado de Oaxaca. Entonces, le damos la palabra a Francisco Bardía. Un gusto de volverlo a saludar y de tenerlo en esta red de aprendizaje. Adelante, Francisco. Su micrófono está apagado, ¿lo puede encender? Estoy hablando para mí mismo, ¿verdad? Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Este es un honor estar aquí y agradezco la invitación que me hicieron de Saberes para dar una charla que va a ser breve para que podamos tener algún tiempo para preguntas, respuestas y reflexiones diversas. Ahora voy a compartir una presentación que no es tan integral como la que nos acaba de hacer Marco, al que felicito por todo lo que aprendí en estos minutos y todos creo. Pero antes de ponerla, yo quisiera señalar solamente un tema que me parece importante para el contexto en hablar del tema de la adaptación en base a ecosistemas y el cambio climático. Este, Creo que esta reflexión debe estar presidida por el tema específico de mm, cómo los mexicanos estamos obteniendo nuestro sustento. Ese es un tema que hoy es un tema esencial en medio de una crisis mundial que nos va a llevar a no sabemos qué tipo de arreglo entre la diversidad de naciones. Si va a emerger un esquema de multipolaridad o si va a emerger un esquema de dominio de los grandes poderes sobre todos los territorios. No sabemos hoy por hoy cuál es el desenlace de lo que estamos viviendo. Este, pero yo
con esto quiero señalar nada más un asunto. Somos más de 120 millones de mexicanos. Es una barbaridad de población. Hemos crecido a gusto hemos crecido en nuestra población. El 80% de esa población hoy vivimos en zonas urbanas. Somos ratas de asfalto. Solo el 20% o 21 o 22% son habitantes rurales. Y ese 21 o 22% eh, son quienes nos alimentan o quienes producen los alimentos que consumimos todos los días. Así que este es un concepto o un contexto, perdón, un contexto brutal en el que tenemos que entender que el dilema de la adaptabilidad, de la adaptación en base a ecosistemas no es, no es nada simple y que tenemos que dar marcha atrás en muchas cosas, pero no intentando regresar el reloj de la historia, que es algo que va a ser un esfuerzo bastante inútil, sino tenemos que dar marcha atrás, empujándonos al futuro que la humanidad puede tener en una producción de alimentos que sea compatible con paisajes biodiversos, con sustentabilidad, con equidad y demás. Así que en mi punto de vista, digamos, no solo se trata de un asunto de paisajes, sino específicamente, creo yo, de paisajes productivos. Voy a poner algunos textos, algunos apuntes que nos puedan ayudar a ver esto y al final voy a poner algunas imágenes que nos permitan este, eh, pensar en algunas propuestas diferentes. Bueno, eh, les voy a hablar desde la perspectiva del proyecto de territorios productivos sostenibles, el TPS, y la escala de paisajes para la acción climática. Este proyecto ya cerró sus actividades hace aproximadamente 8 meses, bajamos la cortina y nos dijimos adiós. Pero las lecciones y las experiencias que ahí se desarrollaron, pues siguen vivas y siguen presentes porque, básicamente porque nos apoyamos en el proyecto, en la acción de un conjunto de organizaciones comunitarias y de cooperativas de pequeños productores que ni nacieron con el proyecto ni mueren con él, que el proyecto sirvió para fortalecer algunos de los aspectos de ellos, pero que en general son organizaciones que tienen una larga vida de, de, de trabajo y de reflexión, ¿no? Algunas ya con más de 30 años o 35 años de experiencia y otras más recientes. El proyecto de territorios, voy a hacer un resumen muy breve, pretendía o tenía como objetivo fortalecer la gestión sostenible de paisajes productivos y mejorar las oportunidades económicas de los productores rurales en algunas áreas prioritarias de México. Se trabajó en 13 entidades de la República, pero yo solo me voy a referir al estado de Oaxaca, en donde yo fui el coordinador del proyecto durante varios años. De manera específica, se buscó que los productores y productoras incrementaran la rentabilidad en sus cadenas de valor, que aumentara o se incrementara la superficie productiva con criterios de biodiversidad y de manejo sostenibles, y que las organizaciones y los grupos de productores se fortalecieran para alcanzar objetivos económicos y de conservación. Estos componentes clave del TPS eran fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible, inversiones en sistemas productivos amigables con la biodiversidad y climáticamente inteligentes, y el intercambio de conocimientos y desarrollo de mercado y mitigación del riesgo de crédito. El TPS incluyó un fondo de garantía parcial para facilitar el financiamiento crediticio específicamente. En cuanto a su marco institucional, el TPS se implementó con la participación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, como lo conocemos,
como una entidad donataria. El Banco Mundial, que fue la agencia de implementación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue la agencia de ejecución del proyecto, y un fondo creado que se llama el Fondo Sostenible NAFIN, como una entidad receptora de recursos y administradora de los mismos. El proyecto tuvo socios muy importantes institucionalmente hablando. Participaron la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto de Ecología y Cambio Climático, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y FIRA, los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura. Estos son los socios institucionales, pero los verdaderos actores fueron nuestros socios sociales, las organizaciones comunitarias y de pequeños productores con las cuales trabajamos durante algunos años. El análisis a escala de paisaje. No soy ningún experto, ni voy a hablarles con tanta precisión como lo hizo Marco, pero voy a intentar decir en un párrafo lo que entiendo, que el análisis escala de paisaje evalúa la distribución espacial de usos del suelo, de conectividad de hábitats, de fuentes y sumidores de carbono, los riesgos climáticos a nivel de cuencas o mosaicos productivos. Es una visión que permite diseñar intervenciones que reduzcan emisiones, que aumenten el secuestro de carbono y que mejoren la resiliencia de los sistemas productivos. A lo mejor es demasiado escueto, pero para los que somos más bien prófugos de la academia, con un párrafo nos podemos conformar. Priorizar intervenciones donde más impacto climático y de biodiversidad se puedan lograr. El TPS buscó ese incremento en la superficie productiva bajo criterios de biodiversidad y manejo sostenible, priorizando pues estas intervenciones en esas regiones. El análisis de paisaje identifica zonas con mayor potencial de reducción de emisiones y de conservación. Se intentó diseñar medidas integradas entre producción y conservación. Es un tema fundamental en el que vamos a seguir ensayando 1000 propuestas y ensayando mil propuestas y equivocándonos una y otra vez hasta encontrar algunas de las claves de cómo se pueden integrar producción y conservación a una escala de paisaje. Se pueden combinar prácticas productivas climáticamente inteligentes con corredores biológicos, con áreas de conservación para mantener todos los servicios de los ecosistemas. Mitigar los riesgos y facilitar el financiamiento es un tema fundamental. Evaluaciones espaciales que nos permitan estimar riesgos climáticos y la eficacia de algunas prácticas productivas, y la información que es útil también para los fondos de garantía y para atraer el crédito climático a proyectos de organizaciones y comunidades. Aquí, con este cuadro, yo voy a cerrar las palabras y voy a pasar a algunas imágenes que quisiera mostrarles de algunas cosas que creo que son interesantes. Aquí, en este cuadro, intenté hacer un resumen de uno de los indicadores que el TPS tuvo. En verde a la izquierda están los indicadores de cobertura y cambio de uso del suelo, el de biomasa y carbono en suelo, el de conectividad de hábitats, la vulnerabilidad climática y finalmente un ensayo sobre monitoreo satelital con indicadores del vigor de la vegetación a través de imágenes de espectro múltiple de satélites de Sentinel, Landsat, Planescope, que hoy pienso que son herramientas que podemos utilizar para entender más específicamente desde la parcela hasta el paisaje productivo, las dinámicas de las que nos habló Toño, de la cobertura del suelo, de la conservación de la humedad, de esas simbiosis
tan necesarias. Eh, Ahí se señala qué cosas se querían medir estos indicadores en términos de superficies, de toneladas, de continuidad de corredores biológicos, de exposición y sensibilidad a la sequía, a las inundaciones, de la salud vegetal y la temperatura superficial y otras más, ¿no? La relevancia climática que esto nosotros les dimos y cuáles son las escalas este, en las que podemos encontrar eso. Y yo encuentro que muchas cosas mm, la escala de paisaje y de cuenca es fundamental, como es, por ejemplo, el tema de cobertura y cambio de uso del suelo. Ahí no tenemos que buscarle tres pies al gato. El nivel de paisaje y de cuencas es el idóneo para entender el tema de coberturas y cambios de uso del suelo tan dramáticos como los que tenemos en México. Cuando entramos al tema de biomasa y carbono en suelo, ahí yo ya lo pienso un poco y creo que hay dos niveles que tenemos que hacer compatibles, como es la escala desde la parcela hasta el paisaje. ¿Sí? Eso es un aspecto fundamental porque Toño nos cuestionó dos o tres veces el tema de si la escala de parcela es la idónea o no, y yo doy una respuesta también para debatir y reflexionar con él, como lo hacemos con harta frecuencia, de que mm, no es no es suficiente, pero es necesario el análisis a nivel de la parcela. Vamos a decir que no cumple todas las condiciones, pero sin él nos vamos a quedar muy cortos. Cuando hablamos de conectividad, pues por supuesto que los paisajes regionales son la reina de las escalas típicas en ese campo. Lo mismo que si hablamos de la vulnerabilidad climática, pues tenemos que hablar de microcuencas hasta paisajes completos, ¿no? Pero otra vez, en cuanto al monitoreo satelital y el uso de imágenes de espectro múltiple, mm, al nivel de la parcela estamos encontrando, también con Marco lo hemos estado trabajando o empezando a trabajar en estos últimos semanas y meses, este, el tema de que a nivel de la parcela, ese monitoreo satelital nos da muchas indicadores sobre los asuntos de salud vegetal, por lo tanto, de biomasa y carbono en el suelo, de la temperatura superficial y otros más. Ahí están en la última los usos que intentamos darle en el TPS. No sé con qué tanta fortuna, pero ahí están nuestras pretensiones. Paso ahora a señalar que en el TPS, en Oaxaca, por lo menos, trabajamos con lo que podemos considerar tres paisajes productivos fundamentales. Los paisajes forestales, los bosques templados sobre todo, ¿sí? Pues son en Oaxaca un aspecto fundamental porque hay una larga tradición comunitaria que yo conozco hace ya muchos años por haber estado cerca de muchas de estas comunidades en los años 80 del siglo pasado. Y, y desde entonces, y cuando estas comunidades lograron recuperar el dominio pleno de sus recursos forestales que estaban concesionados a dos grandes empresas y empezaron a formar sus empresas comunitarias, eh, en estos 40 años de trabajo que llevan con sus empresas comunitarias, nos han demostrado a plenitud que saben realizar un manejo del aprovechamiento forestal que ha enriquecido enormemente los paisajes productivos de esas regiones. Es, por supuesto, la Sierra Norte la que lleva el primer lugar en esta experiencia, aunque no hay que dejar de señalar que en los últimos años se ha pasmado un poco eh, el, el, el ritmo de desarrollo de de este conjunto de comunidades, como que llegaron a un límite y no han podido crecer más
en superficies y en intercambio de experiencias. Pero ese paisaje forestal es fundamental para los oaxaqueños. Los paisajes agroforestales, básicamente café y cacao son los que trabajamos en el TPS. Mm, Más el café y el cacao, más empezando a asomarnos a cómo podemos recuperar esa planta maravillosa que es un paisaje agroforestal eh, precioso y que en Oaxaca lo perdimos justamente por el primer elemento, por el café, porque el mercado del café en los años 70 del siglo pasado tuvo auges tan impresionantes que llevó a que el café desplazara al cacao en lugares en donde nunca se debió sembrar café, porque ahora tenemos café malo, de mala calidad, y el cacao lo hemos acabado. Pero bueno, acercarnos al cacao y ver sus perspectivas de un cacao agroforestal, yo creo que es muy importante. Por último, entramos a los paisajes agrícolas. Y hablo de dos paisajes agrícolas que son diferentes, la milpa y el maíz. Eh, Marco nos expuso claramente el tema de la milpa y expresó 2 o 3 veces su, vamos a decir, su repudio o su malestar con los monocultivos de maíz. Eh, Puedo compartir en parte el asunto, pero no lo puedo compartir totalmente porque regreso a mi primera consideración y, y quién va a producir los alimentos de ese 78-80% de mexicanos que vivimos en las ciudades. Y no encuentro otra manera, no encuentro otra manera y lo tengo que decir, que los cultivos de maíz comercial son indispensables en nuestro país. Que no podemos, perdón, no podemos pensar ni soñar con que los vamos a convertir a cultivos diversos de milpas con frijoles y calabazas y quelites de toda naturaleza. Sería un hermoso sueño, pero es una verdadera, una quimera. No creo que podamos, y al contrario, lo que creo que debemos de hacer es pensar como en esas zonas de monocultivos, en los paisajes agrícolas, y podemos llegar a desarrollar prácticas sociales, productivas, comunitarias, que recuperen la vida de los suelos y recuperen la humedad y la temperatura. Coincido con Marco en que el monocultivo ha destruido nuestros suelos. Sí, en eso, vaya, quien lo niegue está cerrando los ojos a la realidad. Tenemos unas tierras agrícolas muertas por efecto, perdón, estoy en Tuzla en medio de el clima artificial que me provoca un poco de tos, pero así que me van a aguantar un poquito la tos. Este, Tenemos que pensar cómo recuperamos la vida de los suelos porque nuestros suelos se murieron por estas tecnologías de la Revolución Verde para acá, de 1950 hasta hoy, ya 75 años de una tecnología de muerte que terminó dándonos unos suelos sin materia orgánica, sin vida, sin nada, a los que cada día hay que echarles más y más kilos de venenos para matar las malas hierbas, para hacerlos producir, para X, Y. Esa tecnología tenemos que acabarla. En ese sentido, nuestro acercamiento a estos paisajes o agrícolas en el TPS fue con los temas de agroecología y prácticas productivas que puedan ser sustentables y que admitan la biodiversidad, incluso la biodiversidad del suelo.
Así que creo que hoy por hoy, para seguir produciendo nuestros alimentos y en una crisis tan brutal como en la que estamos, los temas de los tractores conducidos por los peones de los ricos del campo en los estados del norte, este, pues va a ser más frecuente si no resolvemos el tema de la producción agrícola sustentable. Y ese es, creo yo, uno de los temas de adaptación más importantes que podemos tener el día de hoy. Voy a mostrarles ahora unas imágenes del satélite del Sentinel, este, que a través de una plataforma estamos evaluando con Marco, este, y que nos están empezando a dar algunas indicaciones del asunto. Esta parcela que vemos aquí mm, en verde es una parcela de 7 hectáreas en la comunidad de Ayocintepec, en Oaxaca. Eh, la imagen del satélite está puesta aquí en la fecha 28 de diciembre del 2025. Teníamos un maizal aquí en pleno vigor productivo. La cosecha otoño-invierno en Ayocintepec es una cosecha muy impresionante y el verde oscuro que vemos en esta imagen es el vigor de la vegetación que esta plantación monocultivo de maíz con semillas híbridas tenía en ese día 28 de diciembre. Vemos aquí una franja a la izquierda un poco descolorida, ¿sí? Este, por ejemplo, esto nos permite a mí que voy seguido aquí a este lugar, yo sé que esa media hectárea que está descolorida es media hectárea que la productora, doña Claudia, nos prestó para que pusiéramos eh, 20 semillas diferentes con 3 repeticiones de cada una, para que los productores de esa comunidad puedan mm, analizar y reflexionar los pros y los contras de cada una de estas 20 semillas. De las 20, 10 eran semillas nativas. Las otras 10 mm, son híbridos y variedades sintéticas que hay que decirlo con toda claridad. Todas ellas, los híbridos y las variedades sintéticas, no son para nada transgénicos, para nada, es otra cosa, pero además su origen y génesis es de los materiales genéticos de los maíces nativos. Básicamente para los híbridos que estamos viendo ahí, del maíz tuxpeño, es un gran milagro que los mexicanos produjeron. Así que lo que tenemos es una imagen de una vegetación muy intensa y el color más claro de aquí es porque la parcela experimental o de validación de esas 20 semillas las sembramos 25 días después para que no hubiera intercambio de polen entre la plantación de doña Claudia y estas 20 semillas. Y por eso la tenemos así. Pero vean la misma parcela ahora, el 18 de noviembre de 2025. Ojo, en un mes del 18 de noviembre al 28 de diciembre, en un mes y 10 días, miren ustedes, este color rojo significa en términos de la interpretación del satélite de Sentinel que es un suelo descubierto. O sea, el 18 de noviembre el suelo estaba descubierto y estaban empezando a sembrar en la parte más intensa del color rojo o anaranjado, ya se ve más descubierto el suelo porque ya se había integrado todo el rastrojo ahí en la tierra. Y en la franja un poco descolorida, ahí todavía se conservaba el rastrojo puesto ahí. Esta es una parcela en Ayocintepec. Ahora les muestro otra parcela en otra parte de Oaxaca. Esta es una parcela en la localidad, en el municipio de Santo Tomás Ocotepec, en la Mixteca Alta, saliendo de Tlaxiaco rumbo a Yucuiti,
se encuentra uno Santo Tomás Ocotepec, y el 10 de agosto esa parcela tenía un verdor impresionante. Esta es una parcela que pertenece a una escuela de campo de ahí de Santo Tomás Ocotepec. Estas instalaciones que se ven aquí es una biofábrica con la que están produciendo diversos microorganismos de los que podríamos hablar más tarde. El 10 de agosto estaba así, pero el 17 de mayo se encontraba con el suelo descubierto. Quiere decir que el tema de la biomasa y de la vegetación tiene cambios bruscos a lo largo del año. ¿Cómo los estamos observando? Ah, Aquí tenemos una gráfica de la misma parcela de Ayotzintepec, de las 7 hectáreas de la señora Claudia, ¿sí? Con sus 2 ciclos productivos. Este es el año de 2025 y aquí tenemos al principio todo el final del ciclo otoño-invierno de 2024 a 2025 y después viene el ciclo primavera-verano de 2025 y empieza el ciclo de otoño-invierno que actualmente están ya cosechando. ¿Sí? ¿Qué tenemos? La línea verde oscura. Ese es un indicador del vigor de la vegetación, el conocido NDVI, que nos muestra cuál es el vigor de la vegetación. Y la sombra que se ve alrededor de la línea es la variabilidad que el satélite nos da en cuanto al vigor de la vegetación. Es un más menos X. En cada momento hay un más menos superior o un más menos muy concentrado, pero no nos da esa franja. Las líneas rojas punteadas son las temperaturas máximas, las punteadas azules son las mínimas y las líneas verticales son las precipitaciones diarias que se tienen en Ayotzintepec, que son de por ahí de 2.000 milímetros mensuales. ¿Sí? Si vemos los últimos 5 años de esta parcela, el, el, el indicador NDVI nos da todas estas líneas que ahí vemos desde el 2019 hasta el 2026. Y nos habla de la historia productiva de esa parcela y de los acontecimientos que hubo, como, como algunas sequías que, por ejemplo, en el año del 22, ustedes pueden ver aquí en el mes de septiembre una canícula de esas secas brutales que casi acabó con los cultivos, mucho antes que los otros que todavía tenían mucho vigor. Y así podemos analizar el día a día de, de, de la vida productiva de esa parcela. Ahora tenemos la parcela de Ocotepec. Aquí no hay 2 ciclos como los hay aquí. Aquí tenemos 2 ciclos productivos, otoño-invierno y primavera-verano. El resultado es que la mayor parte del año, salvo estas zonas bajas donde está la cosecha, la incorporación del rastrojo y la siembra, y aquí en esta, terminando el primavera-verano y empezando el otoño-invierno también, pero la mayor parte del año tenemos una vegetación con mucho vigor, con una gran biomasa. Cosa diferente si nos vamos aquí a Ocotepec. En Ocotepec tenemos un solo ciclo productivo, primavera-verano, no hay otro. Y entonces, toda esta parte del año, desde enero hasta mayo y después desde diciembre, o sea, desde diciembre del año anterior y hasta el mes de mayo, cuando ellos siembran, este, tenemos descubierta sin nada de vegetación, 6 meses de suelos descubiertos, eh, eh, que bueno, toca las zonas, los momentos más fríos de diciembre y aquí los pueden ver ustedes en las temperaturas mínimas que en estos meses son las inferiores que hay, ¿verdad? Pero también tenemos temperaturas altísimas, lo cual provoca que el suelo esté caliente y que se generen los fenómenos que ya nos platicó Marco.
Aquí tenemos 5 años o 6 años de esa misma parcela de Santo Tomás Ocotepec. Y aquí podemos ver los años malos como este del 2019, ¿sí? En el que la vegetación nunca, la milpa, porque ahí sí es milpa, nunca llegó a tener el esplendor que en otros años, lo pueden ver ustedes, tenía. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvias en este año no le permitió desarrollar. Así que estas imágenes nos están ayudando a entender los fenómenos de cómo se comporta la biomasa. Termino con esta imagen que es el Valle de Ayocintepec. En la parte inferior tenemos el poblado. Esta línea es el río Cajonos, que baña estas tierras con una humedad impresionante, baja de la sierra con mucho ímpetu, pero aquí todavía le decimos el río Tesechuacán. Aquí calma sus ímpetus y en algunas épocas yo recuerdo que era un río navegable y que llegábamos a Yocintepec en unas pangas enormes cargadas de productos, de mercaderías, porque aquí no se sembraba maíz, se sembraba tabaco. En 1978, 79, todo esto eran cultivos de tabaco que habían aprendido con esclavos cubanos que llegaron en la época de Don Porfirio, ¿no? Así que esta es la imagen tomada del Google Earth, pero aquí tengo la imagen tomada del Sentinel. Todas estas parcelas que ustedes ven aquí, las tenemos monitoreadas a través del Sentinel y estamos pudiendo analizar ya. Vamos, nuestra pretensión es cubrir todo el valle, que son 1.500 hectáreas, pero por lo pronto estamos con este conjunto que son 50 y tantos productores que son parte de una escuela de campo y que formaron una cooperativa que se llama la Cooperativa Tierra Fértil de Ayocintepec y que con ellos constantemente tenemos un intercambio y reflexionando sobre su trabajo. Actualmente ellos están ya empezando a abandonar la urea. Están ocupando ya al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy están ocupando ya eh, más o menos un 30% menos de urea de lo que hace 6 años ocupaban. Y lo están sustituyendo con microorganismos específicos que ellos eh, eh, producen en la biofábrica con la que los apoyó el TPS. Producen un conjunto de 12 microorganismos entre hongos y bacterias que son un consorcio extraordinario que desde la inoculación del suelo para la descomposición de, de, de todo lo que se incorpora de la materia orgánica que queda del maíz y la inoculación de la semilla con micorrizas para un buen enraizamiento, hasta el combate a plagas como el gusano cogollero o el falso medidor, que hongos como la Boveria baciana los momifican y rompen su ciclo productivo. Con este conjunto de cuestiones están logrando rendimientos de 8 toneladas de maíz por hectárea y están regresándole la vida a sus suelos. Y hoy es muy evidente cómo esos suelos vuelven a tener una actividad microbiana muy, muy importante. No hay más que meter la mano en esas tierras y sacarla con un puño de tierra y ver cómo es una tierra llena de vida. Así que aquí el análisis de paisaje y de parcela, los dos son necesarios. Termino con esta otra imagen, que es toda la Sierra Norte de Oaxaca y aquí dibujado el municipio de Ayocintepec y los valles centrales de Oaxaca y la Mixteca y el drama de los suelos descubiertos tan brutalmente, este, y, y cómo los tenemos que reconstruir desde las parcelas hasta las comunidades y nada más. Muchas gracias, compañeros. Ya me llevé más tiempo del que yo quería, pero no hubo más remedio. Les agradezco su paciencia, y compañera, adelante.
Sí, Es un muchas galán. gracias. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias también a Marco por todo lo que implicó la preparación de estas dos ponencias tan interesantes y que nos ayudan pues a seguir fortaleciendo nuestras capacidades en estos temas. Voy a pasarle la palabra a mi compañera Satya Vargas de WRI. Ella va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias ahí en chat, entonces vamos a darle respuesta. Solo les pedimos lo más concreto posible para que dé tiempo de dar atención a todas. Gracias. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a ambos por las presentaciones. Muy interesantes y sobre todo interesantes las posturas cuando son diferentes, ¿no? Bueno, había anotadas aquí en el chat algunas preguntas muy específicas. Por ejemplo, Elkin Nogueta pregunta cuál es la relación entre paisaje y sistemas socioecológicos. Y Andrea Martínez pregunta cómo se puede medir la reducción de la vulnerabilidad socioambiental. Estos fueron en el bloque de Marco, entonces no sé si Marco pueda responder y de todas formas, si hay algo que agregar también de Francisco Bardía, adelante. Adelante, por favor. Paisaje y, Sistemas socioecológicos. o sea, creo que en realidad el sistema socioecológico es un paisaje. O sea, no creo que hay que entrar en una contradicción específica, ¿no? O sea, insisto, la convención de apropiación del territorio que te da finalmente una expresión del paisaje es esta sociocultural, socioterritorial, socio, etcétera. Y no habría por qué encontrar una contradicción en ella. Cualquier intervención que tengamos ahí, buena, malo, demás, va a tener una huella y esa huella no es que sea malo o bueno, simplemente hay que ser muy claro en cuál es la huella y finalmente qué remediación de, de las propiedades finalmente emergentes que tienen que tener el territorio se puedan reconstruir, ¿no? Y la De acuerdo. segunda, en términos de indicadores de... ¿Cómo se puede medir la reducción de la vulnerabilidad socioambiental? Creo que Paco dio varias pistas, aunque también hemos visto en la presentación algunas de ellas. Es decir, normalmente cuando tú tienes un sistema aislado y una familia trabaja de manera única, individualmente, tu vulnerabilidad finalmente aumenta. El tejido social reduce la vulnerabilidad, porque incluso hasta cargar un camión, llevarlo y mandarlo al mercado es mucho más sencillo a que finalmente cada productor por su cuenta haga una serie de cosas. Entonces, la construcción de tejido social, la construcción de conectividades y tejidos biológicos siempre va a ser una respuesta mucho mayor en términos de poder tener mayor amortiguamiento de esa vulnerabilidad existente, ¿no? Yo creo que las parcelas como tal, y ahí no es que tengamos una contradicción, Paco y yo creo en realidad que no, pero yo creo que las parcelas son un ámbito de acción muy importante. Yo no estoy descartándolas. El asunto es cómo manejas esa parcela y si es industrial, en el caso de Saberes es un proyecto que va al pequeño productor. Pero si nos metemos a parcelas industriales, obviamente habrá respuestas que habría que trabajar en la gama del industrial, pero que finalmente lo que permitan es reducir su vulnerabilidad. Entre más requerimientos externos tenga, mayor vulnerabilidad va a tener. ¿Sí? Entre mayor capacidad de autorregulación tenga, menos vulnerable va a ser, ¿no? Entonces no es si una es buena y otra mala, son dos escenarios, dos convenios de apropiación territorial distintos, ¿no? Nosotros trabajamos más en el parcelario familiar rural, el industrial existe y ahí está, eso no lo quita, es una convención territorial. Entonces nada más hay que ver cómo hacemos que esa convención sea menos dependiente y mayor, que aumente sus capacidades de autorregulación. De acuerdo, muchas gracias, Marco. Había una pregunta muy específica para Paco. ¿Cómo se llama la aplicación con la cual está midiendo el NDVI en las parcelas? Ok, miren, esa es una plataforma particular que uno contrata, este, y que entonces ellos te dan acceso a las superficies que tú contrates, que no requieren estar en un solo polígono, sino que son predios, les llaman ellos, predios que uno incorpora con sus georreferenciaciones a eso. Pero digamos que es una plataforma particular que maneja las imágenes multiespectro de 3 satélites
La verdad es que la visión que les acabo de dar es muy limitada respecto a la riqueza de información que eso nos proporciona. Lo hemos estado empezando a analizar con Marco y encontramos una gran riqueza y grandes posibilidades, incluso para elementos que él señaló muy importantes, como es este de las temperaturas del suelo, de la humedad, de los circuitos del agua en el suelo. Esos indicadores nos los puede dar cuando entramos ya no al Sentinel, sino a otros satélites como el PlanetScope, que es de alta resolución, que cada píxel que te da en la imagen es un cuadro de 3 metros por 3 metros. O sea, es una escala de análisis muy intensa, ¿no? Entonces, se llama Panoramo, la plataforma, y bueno, tiene sus problemas, ¿no? Porque hay que contratar algo así como 5,000 hectáreas Ok, para que a sí, ellos les parezca sí. un negocio más o menos bueno. Aunque De hecho, está esta pregunta de Ana Velasco si podría comentar algún costo, pero bueno, eso lo dejamos ahí a su consideración, ¿no? Ujú. Y sí, voy sí a tiene costo por hectárea, perdón. ok, ¿se puede dar el dato? ¿No? Sí, bueno, en el nivel en el que lo tenemos contratado, por lo pronto, cuesta 50 pesos masiva por hectárea por año, ¿sí? Ok, muchas gracias. Pero el problema es el volumen de hectáreas que Hectáreas. hay que contratar. Hay otro nivel de análisis que cuesta 250 por hectárea, pero ya es un nivel de análisis que están ocupando mm, grandes y pequeños productores de cultivos comerciales de exportación en Sinaloa, Baja California, seguramente San Quintín, que es bien conocido por los oaxaqueños y otros lugares, y que les permite determinar una serie de cuestiones sobre la salud de sus cultivos de exportación y de alto valor, ¿no? Ok, Sí, muchas gracias. gracias. No me olvidé, Jimena, de tu pregunta, la pongo ahora. Se hizo en el bloque de Pau Cabardía, pero yo creo que ambos pueden responder a esta. ¿Cuál es la opinión sobre las soluciones basadas en la naturaleza o la adaptación basada en ecosistemas en ese contexto de promover la restauración funcional del paisaje y el contar con un territorio adaptativo y un paisaje resiliente? ¿Alguna manifestación al respecto? Paco, Toca, Marco. ¿quieres? Ok. Adelante, Marco. Es una pregunta muy complicada que no me atrevo a responder. Bueno, yo creo que hay un atino muy fuerte en términos de este paradigma de la solución basada en la adaptación, la solución basada en ecosistemas, ¿no? Creo que el problema es entender cómo funciona un ecosistema. O sea, porque el problema es reducirlo a una práctica y que esa práctica, ¿no? Entonces permita ver que la funcionalidad ecosistémica se exprese. Nosotros hemos tenido ese problema, esa contradicción dentro del proyecto de saberes. Para Gaia ha sido todo un tema de discusión, o sea, para la asociación en la que yo trabajo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar prácticas agroecológicas si ya funcionamos como un ecosistema? ¿O vamos a hacer revisión del ecosistema para ver qué cosas puedo llevarme a mi sistema productivo que permitan entonces esas cuatro cosas que acabamos de decir que es nuestro resumen, ¿no? Regulación térmica, es decir, biodiversidad en el suelo, fertilidad, conectividad, o sea, eso lo podemos expresar y eso va a ser mucho más capaz a un sistema productivo, sea parcelario, sea etcétera, a generar condiciones sistémicas que se van a integrar a la conectividad de los sistemas en su conjunto. Hay otra contradicción que yo quisiera poner ahí, que creo que es importante y válida, aunque muchas de estas cosas son de repente muy conceptuales. Y pues es este el espacio de discusión. Ya cuando se hace en la parcela, pues se hace en la parcela, ¿no? Y yo sí creo que, como dice Paco, desde ver el sustento familiar hasta el sustento de este país, pues son problemáticas que sí tendríamos que tener en la mesa, pero las escalas de los problemas son totalmente distintos y no tenemos una única solución.
Sin embargo, cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, se usa mucho la palabra de desarrollo integral. Y entonces para mí hay una contradicción en el uso, es decir, lo integral es ir poniendo parches y partes. Y entonces yo genero límites. ¿Sí? El límite es un parte de lo integral, porque esta parte se usa para esto, esta para esto, pero está integral, ¿no? Tengo el ranchito, tengo las vacas, pero están separadas y no necesariamente hay una conexión. Y en un ecosistema, la palabra es la integralidad, lo íntegro, ¿sí? No lo integral, sino lo íntegro, lo que forma el conjunto, la acción conjunta de, ¿me explico? Entonces no es lo mismo decir el desarrollo integral a fomentar la integralidad funcional. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Una milpa puede tener desarrollo íntegro? Sí, claro que sí. Hay un límite, hay un estatus donde la milpa juega en términos de sucesión. No es un bosque, pero hay un estado sucesional. La milpa juega en un estado. ¿Cuál es el estado más óptimo de ese funcional de ese lugar? Pues ese hay que jugarlo. ¿En qué plataforma? Pues en la plataforma que veamos. En Sinaloa, pues veamos en Sinaloa, ¿no? En Oaxaca, veamos en Oaxaca. Nada más lo que digo es muy difícil y creo que es importante recalcarlo, no tener estas consideraciones de un conjunto de prácticas ya me hacen lo integral, o bueno, sí lo hacen lo integral, pero no lo íntegro y no la integralidad. Entonces, la suma de partes no hacen un ecosistema, pueden no funcionar nunca como un ecosistema. ¿Me explico? Porque no convergen en el conjunto. ¿Sí se entiende? Pero nada más creo que es importante ponerlo ahí. Pero sí, creo que el paradigma AB me parece un paradigma muy sensato. Creo que debería de ser una pista, una visión. Es como el desarrollo sustentable, nadie podríamos decir que no. La cosa es cómo llegas a él, ¿no? Entonces, lo AB pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas en el chat, pero a mí se me quedaron dos aquí, pendientes. En el caso de los ejemplos que nos compartió Paco, el primer caso, el vigor, digamos, de las plantas es muy similar en ambos ciclos de producción, ¿verdad? Y uno tiene lluvia y otro no tiene lluvia. ¿A qué atribuye ese mismo nivel o casi mismo nivel? Bueno, primero a un régimen de lluvias muy benéfico, 2000 milímetros o Ujú. 2500, es una barbaridad, ¿no? Ya Ok. quisiéramos la mitad en los valles centrales, ¿no? Para Ujú. estar de fiesta. Pero el otro, vimos en la imagen el Ok. río Cajonos, el río Tezechuacán, ¿no? Ese río, mm, voy a decirlo así, es el Nilo del Papaloapan, ¿no? Año con año, es capaz de derramarse sobre esas tierras y dejar, muchos limos productivos y mucha humedad, ¿sí? Es casual que la buena cosecha en Ayotzinepec es la otoño-invierno porque Exacto. tiene toda la humedad de las lluvias, pero no tiene el riesgo de las inundaciones. Y entonces lo normal es que lleguen a sus mejores producciones en el otoño-invierno. La señora Claudia que nos prestó para hacer nuestro experimento ahí de diversidad de maíces, ella está llegando a 8 toneladas por hectárea, ¿sí? Y eso aunque no es un récord mundial ni mucho menos, es para Oaxaca un récord realmente extraordinario. Mm, Estamos encontrando ahora experiencias de productores medianos, voy a decir, medianos, en Michoacán, en la Ciénega de Chapala, en el municipio de Venustiano Carranza, en el ejido de San Pedro Caro, este, que están llegando a 12 toneladas, pero ya no utilizan fertilizantes nitrogenados. Ojo, eso es, para mí es un gran milagro porque si aquí estamos reduciendo un 30% en el uso de esos minerales, allá los han desplazado totalmente sobre la base de microorganismos y de bioinsumos que en buena parte ellos están produciendo en una sociedad de producción rural. No son productores pequeños, son productores, mm, don Diego, que es un joven extraordinario, pues produce en 50 hectáreas y 12 toneladas en cada una de ellas. Así que vamos a decir, Wow.
no es poca cosa, ¿no? Pero Claro, sobre sí, sí. todo es importantísima su experiencia porque están bajando los costos de producción drásticamente frente a las protestas de los tractoristas que mandaron a sus peones y sus tractores, que dicen que su costo es de 6,000 pesos o 6,500 por tonelada. Ahí en San Pedro Caro, el costo por tonelada es 2,800 pesos. Quiere decir que si venden a 6,000, tienen 3,200 por tonelada, ¿no? Vaya, pero sobre todo, y en términos de esta reflexión con los que están aquí, que no están, están más enfocados en el tema de adaptación, creo que lo que importa es, por ejemplo, Diego disminuyó 2 riegos en su proceso productivo. Quiere decir que su tierra ya tiene humedad suficiente para empezar a utilizar el agua de una manera más racional. Ese yo creo que es el más grande de sus logros, cuando, porque lo dijo Marco, si no hablamos del agua, no hablamos de nada, ¿no? ¿Sí? Muy Gracias. bien, interesante, muchas gracias. Y ya para cerrar, perdón, Dani, y aprovechando que están los dos y con estas ideas encontradas, ¿no? Un poquito, dice Marco, no. Pero No, bueno, no tanto, no tanto. no tanto, sí, sí. Hay productores que están en organizaciones que empiezan con estos temas de adaptación, pero hay muchos otros en el país que no están organizados. Eh, ¿Cómo llevar a ellos? ¿Cómo hacerle? ¿Cuál sería el ABC para transitar de esta idea de un monocultivo hacia a ver la parcela o el territorio como un agrosistema o agroecosistema? ¿Cuál es el ABC para esos en donde no hay nada de organización? ¿Por dónde empezamos? Toño, Marco, tú y yo. Yo digo, no de ideas, sino más como problematizar el tema, ¿no? Sí. O sea, la agricultura en México tiene esa expresión y ha generado procesos organizativos desde hace muchos años. Paco, yo hemos formado parte, Paco mucho más que yo, de procesos organizativos desde que pisó tierra oaxaqueña hasta en todos los lugares donde yo sé que Paco está, promueve procesos organizativos, porque no hay solución alguna a ello, ¿no? Es decir, se tiene que organizar para que se puedan armar todas esta serie de estrategias. El ABC de cómo, pues ya pusimos un par de elementos ahí que creo que son importantes. Paco, creo que refuerza algunos que yo dije, pone otros en la mesa. No son demasiados, ni son tampoco son imposibles, ¿eh? Más bien es como ir articulándolos. Pero no son una receta, es decir, la aplicación de esto depende mucho de dónde estoy parado, si me voy a la Sierra de Oaxaca, si me voy al Valle de Sinaloa, va a depender de esa realidad y yo quiero que no hay que ponerle demasiada mística a lo que acabamos de decir, sino al final hay que meterse en terreno y hay principios básicos de observación del contexto que tendríamos que tener en cuenta. Número dos, ¿no? El no organizado es atendido, ¿sí? Normalmente es atendido y la política pública aquí juega un papel muy importante. Entonces, para mí diría, ¿cómo hacemos más bien que las políticas públicas, cómo hacemos que el bienestar, que SADER, que llevan la batuta en la inversión pública del campo, integran estos elementos a sus esquemas de trabajo, ¿no? Y que tengan estos elementos para empezar a jugar. Vamos a cometer errores, porque Paco y yo hemos cometido muchos en el camino. Obviamente sí, pues, pero no es lo mismo tener un error chiquito o un error grandote, ¿no? Entonces nosotros podemos aprender más plásticamente, la política pública aprende a golpes muy fuertes, ¿no? O sea, la Revolución Verde empezó en México, se ensayó en México y le impactó a México, ¿no? Entonces, Héctor Robles decía, aquí nació y aquí se termina. Pues todavía no podemos el se termina. Pero realmente lo que sí se puede hacer es que esta manifestación, como se hizo en la Revolución Verde, tenga manifestaciones en la política pública. ¿Cómo llegamos ahí? Es la pregunta. Porque el no organizado no es que se vaya a organizar de la noche a la mañana y organizarse es un costo. La gente le tiene que invertir tiempo a ir a la reunión, a la asamblea, a visitar la escuela de campo, a convencerse, a convencer a la familia de que sí, sí, cierto, mira lo que yo vi. No, a ti te cuenteó el ingeniero, el Lic Paco, pero este me hace que no. O sea, eso cuesta, ¿me explico? No es tan simple. Entonces necesitamos como planchas, finalmente, de información
que permitan tener más robustez en el ejercicio. ¿Cómo convencemos de esto? Pues el programa que Paco estuvo fue un programa de política pública. ¿Cómo hacemos que esos aprendizajes que están ahí trasciendan a la política pública robusta? El proyecto Saberes no es necesariamente de política pública, pero pretende incidir ahí. ¿Qué herramientas se está haciendo el proyecto Saberes que permita discutir en lo público? No con el público, que es otra cosa. Nosotros sí discutimos con el público. No, hay que discutir en lo público. ¿Me explico? Entonces, creo que ese es un escenario que necesitamos revisar, porque no es lo mismo ir a platicar con una familia, una parcela, y porque ir uno por uno nadie va a poder. Necesitamos ver quién los aglutina, y los aglutina el programa público. Bueno, esa es mi opinión, Paco. Muy bien. Yo dejé que Marco hablara porque es un tema que pusiste en donde, como ya lo dijo él, no hay una solución única, ¿no? La gente se organiza por diversos motivos y por razones muy diferentes, y pero yo creo que hay cosas que son fundamentales, que es que el impulso organizativo no tiene que nacer desde el grupo, desde el suelo, desde la parcela, desde la asamblea de productores o comunitaria o como gusten. Así se desarrolló el movimiento de las comunidades forestales, con casos muy ejemplares como de Capulalpan, donde los 622 comuneros participaban una y otra vez en todas las acciones, una y otra vez. Así que digamos que no hay una receta, pero vamos a decir que hay elementos que son importantes. Yo creo que en la actualidad el elemento de intercambio de conocimientos, de saberes, de experiencias, es uno de los que está atrapando más las mentes de los productores cuando empieza un proceso de esta naturaleza. En ese sentido, yo no soy parte del diseño de las escuelas de campo que las aderizo, pero creo que tienen virtudes bastante interesantes en términos de haber permitido que los productores que se interesan en, en, en intercambiar sus experiencias y en experimentar nuevas formas de resolver sus temas, se estén reuniendo 2 o 3 veces por semana, y al final en algunas, como en Ayotzintepec, pues terminó en esa cooperativa Tierra Fértil de Ayotzintepec, que es una cooperativa extraordinaria. Así que yo creo que de alguna manera, y como ya lo dijo Marco, las políticas públicas pueden ayudar o estorbar al asunto, pero no son las políticas públicas las que van a generar organización. Esa es, es investigación de guarache, ¿no? En el suelo, platicando con la gente, comiendo con ellos, eh, sí, no sé, no tengo más. Sí hay, y digámoslo así, olas de organización rural en las que debemos de saber surfear, ¿no? En esas olas de organización rural. Yo creo que estamos hoy frente a una nueva ola de organización rural, y que de ella puede surgir experiencias muy importantes y que deberíamos de acompañar a esta nueva ola de organización rural, y llevarla a mejores terrenos, porque está metida en esta discusión que Marco nos puso, en todos esos elementos, no con las palabras científicas que él usa, porque no, pero está metida en esa problemática, ¿sí? Los productores sí se están dando cuenta que su tierra está muerta, ¿sí? Y así te lo dicen. Y cuando ven una semilla de maíz que no les funciona, dicen, no, dice, está buena, pero es muy enfermiza. Me dijo hace 10 días un productor ahí en Ayotzintepec. ¿Cómo le digo? Sí, dice, mire todas las demás, ninguna tiene mancha de asfalto, pero ese híbrido, mírelo, es muy llenador, pero enfermizo, no nos sirve. Pero nos volteamos a ver un maíz nativo al otro ladito de la parcela y estaba todo acamado, ¿sí? Y dijo, mire, esta semillita tan bonita, nuestro maíz tuspeño, dice,
pero pues todo se acaba, ¿no? O sea, están metidos en esas problemáticas y están compartiendo sus experiencias y creo que en esa ola de organización rural y de interés, porque a ellos son a los primeros que ya les llegó el agua al cuello, ¿sí? Y están interesados, es ahí donde creo que tenemos una gran oportunidad. Yo celebro que aquí hay, híjole, 90 personas escuchando estas tonteras que decimos, Marco y yo. Pues celebro porque implica no que estén dispuestos a oír tonteras, sino a invertir su tiempo en entender estas cosas y echarlas hacia adelante. Pues lo celebro gozosamente porque si nos arrimamos a la gente, pues vamos a ser una fuerza poderosa, con todas sus diferencias. Yo no quiero exagerar las diferencias que tengo con Marco, para nada, para nada. Y cuando hablo de que tenemos diferentes diferencias, pues es porque hablo de que la biodiversidad es enriquecedora. De eso hablo, ¿no? Así que creo que entre los 90 que estamos aquí puede haber 1000 diferencias, pero en lo central creo que podemos empujar fuertemente esta ola de organización rural hacia estos objetivos de adaptación al cambio climático que ya todo el mundo, todos estamos viendo, salvo el agente naranja que no lo ve, pero los demás lo estamos viendo. De acuerdo. Gracias. Pues mil gracias, Paco, mil gracias, Marco. Bien lo dice Paco, llegamos al final de esta sesión con casi 90 personas y es un récord para nuestra red de aprendizaje. Mil gracias a todos. Bien, gracias, Sacha. Y yo nada más ofrezco una disculpa a nombre de Pepe Avendaño, nuestro moderador, que tuvo que salir por un tema médico. Pero muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Les esperamos el 8 de mayo en la siguiente sesión que va a tratar acerca de los sistemas agroecológicos. Entonces ya les estaremos enviando por correo electrónico la invitación con la liga para que se puedan inscribir. Y nuevamente gracias y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego.